Vaya, luego se va a poder unir él. Voy a explicar entonces el tema 1.7 que dice aplicación de criterios de congruencia de triángulos. Seguimos siempre parecido al tema 1.6. Dice el problema, dado que el cuadrilátero ABCD, que tenemos acá A, B, C, D, dado que este es un cuadrilátero, y dice también que AD, es decir, este lado, es paralelo a BC. Estas dos líneas significan paralelo. AD es paralelo a BC. Y dice también que BC es igual a DA. Me dice que estos dos lados son iguales. Este lado con este son iguales y a la misma vez son paralelos. Ya me lo dice. Demuestra, ahora sí me pide qué es lo que tengo que hacer. Voy a demostrar que AB también es igual a CD. Para eso dice que vamos a utilizar la congruencia de triángulos. Utiliza congruencia de triángulos que contengan AB y DC para demostrar la igualdad de lados. Vuelvo a repetir, utiliza la congruencia de triángulos que contengan AB y ADC para demostrar la igualdad de los lados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los mismos criterios, ¿verdad? Vamos a cualquiera de los tres criterios vamos a usar. Lo primero que vamos a hacer es trazar en este caso una paralela a AD y otra paralela a ABC. Y esta recta, en este caso que le vamos a trazar, esta diagonal, es la secante, como en los temas que vemos en la unidad 4. Entonces, al trazar esta secante, podemos utilizar los criterios de ángulos alternos internos, de ángulos correspondientes. Esos criterios son los que vamos a usar. Entonces, vamos a demostrar en este caso siempre la misma tablita de afirmaciones y justificaciones. Bien, lo que hicimos, vuelvo a repetir, trazamos dos paralelas a los dos lados que ya dijimos que en el enunciado eran paralelos. Luego trazamos la diagonal que se convierte en la secante y esa diagonal me convierte en este cuadrilátero en dos triángulos. En este caso tenemos el triángulo ADC y tenemos el triángulo BCA. ABC, perdón, ABC. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso al principio es utilizar uno de las, en este caso, de las observaciones que vamos a hacer. Podemos decir que BC es igual a DA. ¿Por qué lo podemos decir? Porque aquí lo dice llave. Entonces eso ya nos lo da. ¿Cómo le vamos a poner en justificación? Por hipótesis. Por hipótesis ya me dice que BC es igual a DA. Ya me lo dice el enunciado. También puedo decir que CA, es decir, esta diagonal que se forma por dos vértices, CA, es igual a AC. Y dice usted, pero solo le han cambiado las letras. Sí, pero los dos triángulos que se forman, observe aquí, los dos triángulos que se forman comparten el mismo lado. Entonces, para uno de los triángulos se llama CA y para otro de los triángulos se llama AC. Podemos decir que son iguales porque es, porque es un lado en común en ambos triángulos. También podemos decir que este ángulo, voy a explicarles cómo se define un ángulo. Este ángulo de acá se puede representar, se representa, mejor dicho, usando los tres vértices. Los tres vértices que forman al ángulo, porque se forma por estos dos lados. Entonces intervienen los tres vértices. Se llama BCA, porque quiero representar al C. Entonces el ángulo C es el que vira en medio. Se llama BCA. Y es igual a DAC, es decir, a este. ¿Por qué son iguales? Por el criterio que vimos en la unidad 4 de ángulos alternos internos.
porque son alternos internos entre paralelas, por lo tanto son iguales. Entonces ya demostramos que dos lados son iguales y que tienen un ángulo también en común. Quiere decir que ya demostramos que este triángulo es igual a este otro triángulo. Por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales y un ángulo igual. Entonces, quiere decir que por conclusión, si estos dos triángulos son iguales, va a tener todos sus lados iguales. Y como queríamos demostrar que AB era igual a CD, si estos dos triángulos son iguales, por lo tanto este lado, el lado AB, va a ser igual al lado CD. Por eso aquí dice, de donde se concluye que AB es igual a CD, por ser lados correspondientes de dos triángulos congruentes. Como estos dos triángulos ya demostramos que son congruentes, entonces estos dos lados correspondientes van a ser iguales. Quiere decir que lo que hicimos fue justificar tres cosas, que tenían dos lados iguales y que tenían un ángulo igual. Y al utilizar eso, nos auxiliamos del criterio lado, ángulo, lado. Y un triángulo que es congruente con otro va a tener todos sus elementos iguales. Digamos, este ángulo va a ser igual que este ángulo. Igual este ángulo va a ser igual que este otro. Este lado igual que este lado. Y lo que queríamos demostrar era que este lado era igual que este. Entonces también va a ser igual. Eso era entonces lo que vamos a lo que se iba a explicar en el tema 2.7. Y voy a detener la grabación.